Bueno, pues vamos a comenzar ya de una vez con la sesión del día de hoy. Y nos habíamos quedado en esto, en lo que es el criterio del cociente. Hemos estado hasta el momento analizando lo que vendrían siendo las series de términos positivos. Y en este criterio del cociente, primero estipulamos si tenemos una serie que tiene términos positivos, podemos calcular este límite. El límite cuando n tiende a infinito de un más 1 dividido entre un, y pues esto nos tiene que dar un resultado L. Bueno, si consideramos esto, entonces teníamos con L menor a 1 hay convergencia. Con L mayor a 1 hay divergencia, y por último con L igual a 1 pues nos quedamos en las mismas. No tenemos idea de qué es lo que esté sucediendo porque el criterio no tiene decisión en este caso, ¿sí? Bueno, nada más nos habíamos quedado en la revisión de un solo ejemplo. Hoy vamos a utilizar otro. Y pues como les comenté la semana pasada, el uso de varios criterios nos puede ayudar a concluir de una forma más concreta qué es lo que está sucediendo con la naturaleza de una serie. Como vimos en el criterio de comparación, pues lo difícil es comenzar a modelar para saber con qué serie debemos comparar. En el caso de este criterio, pues el único inconveniente sería cuando tenemos esta situación, cuando el criterio no decida y entonces el límite sea igual a 1. Bueno, entonces, en caso de que no podamos aplicar de una forma un poco fluida el criterio de comparación, podemos recurrir a este criterio. En caso de que no podamos concluir algo con este criterio, pues podemos apoyarnos del criterio de comparación. Y en el caso de que no podamos establecer algo con los dos, pues recuerden que siempre está la condición de convergencia. Podemos calcular el límite cuando n tiende a infinito de un y saber cuál es el resultado, ¿no? Si es igual a 0, pues entonces nos quedaríamos en lo mismo. Pero si es diferente de 0, pues ya sabríamos que la serie diverge. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo rápido para complementar lo de la aplicación de este criterio del cociente, porque lo vamos a extender a lo que vendrían siendo las series con términos negativos y los términos con signos alternados. Entonces, incluso para series que no tengan signos alternados. Pues a ver, tengo la siguiente serie. La serie que va desde 1 hasta infinito, de 4 a la 2n más 1 por n más 1 en el denominador. Y como numerador tengo 10 a la n. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos es: ¿converge o diverge? Aquí pues tenemos una mezcla de diferentes términos. Digo, por ejemplo, podríamos decir, pues esta parte es
similar a lo que vendría siendo una serie geométrica, que ya vimos cuáles son sus condiciones de convergencia, pero pues también está aquí multiplicándose por un término que podría ser una serie similar a la armónica. Entonces pues hay que investigar qué es lo que sucede en esta situación. Bien, pues entonces, con base en esto, podemos aplicar lo que vendría siendo este criterio del cociente para determinar cuál vendría siendo la naturaleza de la serie. Y recordemos que para ello pues necesitamos los términos n y n más 1. Bueno, entonces, pues el término n es directamente el término que nos está construyendo la serie, la función que depende de n. Y el término n más 1, pues es el término en el cual evaluamos n con n más 1. Entonces, lo voy a poner así. Esta sería la parte que no cambia dentro de la serie. Y al sustituir n por n más 1, pues tendría, aquí hay un n más 1. Por acá habría otro n más 1 que no me va a alcanzar el espacio. Ahí está. Y por acá tengo otro n más 1. Bueno, así es como me quedaría el término n más 1 al momento de sustituir n por n más 1. Y pues entonces el término pues nada más nos queda como 10 a la n más 1 aquí en el numerador. Y aquí abajo nos quedaría como 4 a la 2n más 3. Porque 2 por 1 pues es 2 más 1, 3. Y esto multiplicando a n más 2. Y listo. Entonces ya tenemos aquí lo que vendrían siendo los dos términos. Tanto el término n como el término n más 1. Entonces lo único que vamos a realizar a continuación pues es el cociente tanto entre este, de hecho es este primero, entre este. Y pues con eso vamos a tener armado nuestro criterio del cociente. Aquí lo voy a dejar. A ver entonces, nada más rápidamente. El límite cuando n tiende a infinito del término n más 1, que es este, y todo eso dividido entre el término n. ¿Qué vendría siendo este segundo cociente? Bueno, pues aplico la regla del sándwich. Y pues en los extremos aquí nos quedaría como 10 a la n más 1 por 4 a la 2n más 1 por n más 1. Esos son los extremos. Y los internos nos queda como 10 a la n por 4 a la 2n más 3. Y todo esto multiplicado por n más 2. Entonces, lo único que hicimos fue el cociente de fracciones, aplicando la regla del sándwich. Ahora, aquí pues podemos observar que hay cosas que se pueden simplificar. Y todo es debido a las leyes de exponentes. Los voy a poner abajo en sucio para que veamos cuál es
la reducción, primero, si tengo 10 a la n más 1 entre 10 a la n, pues esto es lo mismo que 10 a la n más 1 menos n. Y n menos n pues es 0, más 1 sigue siendo 1, y en consecuencia la primera reducción es 10. Lo voy a anotar por aquí. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de 10. ¿Tiene exponente positivo? Pues entonces queda en el numerador. Y ahora, el otro cociente. 4 a la 2n más 1 entre 4 a la 2n más 3. Pues esto es lo mismo que 4 a la 2n menos 2n, pues es 0. Entonces me quedaría 1 menos 3. Eso quiere decir que tendría 4 a la menos 2. Por lo tanto, me quedaría 16 en el denominador. Aquí este sería la menos 2. Entonces es menos 1 entre 4 al cuadrado y pues es 16. Y pues los otros términos ya no se pueden simplificar. Los otros dos términos sí nos quedarían n más 1 en el numerador y n más 2 en el denominador. Bueno, pues el 10 sobre 16 pues es una constante que puede salir del límite. De hecho la puedo reducir como 5 octavos. Y aquí ya puedo poner el límite cuando n tiende a infinito y pues aplicamos el algoritmo para evaluar límites al infinito, en este caso en funciones racionales. Y pues en consecuencia tenemos que este límite al evaluarlo es 1, porque nos quedaría 1 más 1 entre infinito, que es 0, es 1, entre 1 más 2 entre infinito, que también es 0, entonces nos queda 1 entre 1, el límite vale 1 por el 5 octavos. Pues resulta que este límite tiene un valor de 5 octavos. Y entonces nos vamos a ver el criterio. 5 octavos es menor que 1. Y de acuerdo al criterio del cociente, si el límite que estamos planteando es menor a 1, pues resulta que hay convergencia. Y listo. Nos ahorramos todos esos pasos que vimos en el criterio de comparación, de ir modelando nuestra serie para saber con qué otra podemos comparar. Y automáticamente calculando el límite podemos encontrar que esta serie converge. Ahora, como les había comentado, pues hay que echar mano de ambos criterios en el dado caso de que alguno no nos esté ayudando. El que este criterio nos devuelva un valor 1, pues ya significa que no hay decisión. Y además, ¿qué sucede si el límite tampoco lo podemos evaluar tan fácilmente? Ahí también podemos echar mano del criterio de comparación. Entonces, recordemos que hasta el momento pues solamente hemos analizado series con términos positivos. Entonces, a continuación, pues vamos a nada más mencionar qué sucedería cuando tenemos una serie con términos negativos. Y después nos vamos a las series con términos mezclados.
Entonces, si tenemos series con términos negativos, tendríamos algo como esto. Menos A1, menos A2, menos A3, así sucesivamente. Menos AN, menos, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo, en lugar de ir sumando cada uno de los términos, pues los vamos a ir restando. Esto de forma compacta pues lo podemos escribir de esta manera. Puedo factorizar todo lo que vendrían siendo todos los términos. N-1, los términos, los coeficientes menos 1, y aquí me faltó la N. Y entonces ustedes pueden observar que puedo sacar de la serie este menos 1. Porque recordemos que dentro del álgebra de series podemos multiplicar una serie por una constante real, y esa constante entra y sale libremente de la serie. Con esto solamente aclaramos que a a la n sería an sería mayor a 0, y entonces ustedes pueden darse cuenta que las series con términos negativos, al factorizar ese signo, ese menos 1 que está multiplicando a cada uno de los términos que están involucrados en la serie, pues me queda una serie con términos positivos que está multiplicada completamente por un menos 1. Lo cual indica que las series con términos negativos pues las podemos analizar de la misma forma que analizamos las series con términos positivos, siempre y cuando primero hagamos este proceso de la factorización de todos estos menos unos y pues esa constante podamos sacarla de la serie. Y entonces las series con términos negativos se analizan de la misma forma que las series que hemos visto hasta el momento, las series con términos positivos. Ahora, un caso de estudio un poquito más abundante, pues son las series con signos negativos y positivos, es decir, con signos mezclados. ¿Qué sucede cuando tengo una y otra, uno y otro? Uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. E incluso también podemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando tenemos entonces series que tienen un signo positivo, 3 negativos, 2 positivos, 1 negativo? Es decir, que no hay alternancia en signos. Bueno, pues lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la sesión es generalizar el método del cociente para que podamos evaluar una serie cual sea a partir de sus signos, independientemente de sus signos, mejor dicho. Entonces, para ello primero pues defino lo que es una serie con términos mezclados, con signos mezclados. Y entonces tenemos esto. Una serie con términos de signos alternados. Bueno, este tipo de series presentan esta característica. A1 menos A2 más A3
menos A4 más así sucesivamente. Y en forma compacta se puede escribir de esta forma. La serie desde n igual a 1, desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n más 1, por el término an. Entonces, si ustedes evalúan, por ejemplo, n igual a 1, pues este se vuelve al cuadrado, entonces el menos 1 es positivo y aquí tendríamos este primer término. Cuando n igual a 2, pues este se vuelve al cubo, menos 1 al cubo es menos 1, por el término A2 y nos queda menos A2. Y así sucesivamente. Entonces, así es como definimos a lo que vendría siendo la serie con términos de signos alternados. Ahora, aquí no quiero que le den así muchas vueltas, porque este término lo pueden tener de la siguiente forma, como menos 1 a la n, y no les va a afectar absolutamente nada. Teniendo el menos 1 a la n, pues lo que tendrían sería menos a1 más a2 menos a3 más a4 y así sucesivamente. Es decir, en lugar de empezar con un signo negativo, empiezan con un signo positivo y empiezan con un signo negativo, pero se sigue comportando de manera alternada. Y pues no hay ningún problema en eso, porque ustedes pueden factorizar un menos 1, así como lo hicimos en las series de términos negativos, y pues su serie se sigue modelando de la misma forma. Entonces, no importa si tengo un menos 1 a la n más 1, o a la n, o a la n menos 1, mientras tenga el menos 1 elevado a la algo, que va variando conforme va creciendo la serie, pues lo pueden analizar de la misma forma como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, aquí, pues lo que quiero tomar en consideración es lo siguiente. El criterio de la convergencia para series con signos alternados. Y es un criterio bastante simple. La razón va a ser la siguiente. Para la convergencia necesitamos cumplir con dos puntos. El primero, el término an tiene que ser mayor al término an más 1. Entonces, si yo tengo un término de la serie de signos mezclados, el que ustedes quieran, le quitan su signo. Observen que aquí solamente tengo la parte que me está como tal generando el coeficiente an, no el menos 1. Entonces, aquí la primera parte de la convergencia es descartamos el menos 1 y nos fijamos en lo que sería an. Y este an tendría que ser mayor a an más 1. Esa es la primera parte. Y la segunda, pues es la condición que ya habíamos visto. El límite cuando n tiende a infinito de an tiene que ser igual a 0. Recuerden que habíamos visto, toda serie convergente tiene que el límite de su función generatriz me devuelve igual a 0. Entonces, para este tipo de series, debemos considerar esto. Siempre debemos tomar en consideración que se deben cumplir
estos dos puntos para verificar que una serie con términos alternados converja. Si alguna de las dos, cualquiera, la que ustedes quieran de estas dos condiciones, no se cumple, entonces automáticamente tenemos una serie divergente. Eso es lo que me dice este criterio. Bueno, ahora, aquí hay que tomar en consideración algo dentro de este tipo de series. El signo siempre va a estar dado por el menos 1 elevado a la n más 1. De tal forma que el término an siempre lo vamos a considerar mayor a 0. ¿Sí? Entonces, la alternancia de signos siempre se debe a esta característica del menos 1. Si, por ejemplo, dependiendo del valor de n, observamos que an se está comportando como una serie de signos alternados, pues eso quiere decir que existe un menos 1, todavía hay un menos 1 que me está interfiriendo en ese término y por lo tanto pues debemos aplicar algún proceso algebraico para factorizar ese menos 1 y que podamos incorporarlo a la potencia que está acá. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Toda serie de signos alternados debe su naturaleza a la potencia de menos 1 y en consecuencia el término an siempre tiene que ser positivo. Bueno, ahora, ¿por qué es necesario eso? Bueno, es para ver cuál es la justificación de estas dos características de convergencia. Entonces, tanto esta como esta vienen de esta situación. A ver, aquí un desarrollo rápido. Recordemos que la primera parte del criterio me dice el término an tiene que ser mayor que el término an más 1. Entonces, una serie con signos alternados en forma extendida es esta. Y así sucesivamente. Ahí lo voy a dejar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a factorizar, a agrupar y a factorizar un menos 1 cada dos términos. Entonces, a A1 lo dejo como positivo. Así tal cual en la definición, porque recordemos que cuando n es igual a 1, de acuerdo al modelo que tenemos aquí arriba, cuando n es igual a 1, pues obviamente tengo el término A1 y menos 1 al cuadrado, pues es positivo. Por A1, pues se queda como positivo. Entonces, el término A1 lo dejo así tal cual. Y después voy agrupando de dos en dos términos. Entonces, A1 menos A2 menos A3. Menos A4 menos A5. Menos A6 menos A7 y así sucesivamente. Bien. Recordemos lo que estipulamos al inicio. AN tiene que ser mayor que AN más 1. Aquí tengo un ejemplo. Primero, AN pues sería 2 y AN más 1 tendría que ser mayor a 3. Tendría que A4 es mayor que A5. Tendría que A6 es mayor a A7. Bien. Ahora, hay que tomar en consideración lo siguiente.
Supongamos que todo esto, todo este desarrollo, es la suma de la serie. Sn es la suma parcial de la serie. Sn. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer de la agrupación y partir de que AN es mayor que AN más 1, ustedes están de acuerdo que aquí tendría A1 menos un número. Este número A2 menos A3, ¿están de acuerdo que sería positivo? Debido a que A2 es mayor que A3. Bueno, entonces aquí lo tendría menos un número positivo. Menos. Aquí sucedería lo mismo, este es positivo. Menos. Aquí sucedería lo mismo, este es positivo. Entonces, tomando en cuenta esto, ustedes pueden observar que esta sigue siendo la suma Sn. Lo único que hice fue agrupar los términos. Y debido a la condición que tengo acá arriba, pudimos determinar cuál es el signo de estos pares de términos, de estas agrupaciones. Bien, ustedes pueden entonces decirme que la suma n, agrupando todos estos números negativos, aquí esta mancha es la agrupación de todos estos números negativos. La suma n va a ser menor que A1. Ajá, exactamente. Como todo esto que tenemos aquí son restas, la resta de un número negativo, este es un número negativo, menos otro negativo, menos otro. Bueno, la resta de números, pues este es el único positivo. Y si yo los voy sumando, un positivo menos otro número, menos otro número, menos otro número, menos otro número, pues obviamente va a ser menor al primero. Entonces es precisamente porque estoy ahí acumulando números negativos. Por eso es que A1 es mayor que la suma n, la suma de todos los términos. Aquí le voy a poner un número que es 1. No olviden que estamos tomando en consideración esto. El término AN es mayor que el término AN más 1. Entonces, con base en esto, voy a poner otra vez la serie de términos. A1 menos A2 más A3 menos A4 más A5 menos A6 y así sucesivamente. Bien, ahora lo que voy a hacer es agrupar los términos de dos en dos nuevamente, pero considerando el término A1. Con base en esto, lo que tendría aquí es que A1 tiene que ser mayor a A2. Por la condición que les comenté que no debíamos olvidar, que el término AN es mayor que el AN más 1. Entonces, A1 es mayor que A2. A3 es mayor que A4. A5 es mayor que A6 y así sucesivamente. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que al agrupar de esta forma nuestra serie, este va a ser un número positivo? ¿La resta de A1 menos A2 es un número positivo? Más la resta de A3 menos A4 es otro número positivo, más la resta de A5 menos A6 es otro número positivo y así sucesivamente. Entonces, también podemos observar que reagrupando los términos,
lo que tenemos es una suma positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que recordando que este es la suma Sn, que también vendría siendo esta, como son números positivos, forzosamente Sn tendría que ser mayor a 0. La suma de los términos de la serie de signos alternados, pues no solamente es menor a A1, sino que también es mayor a 0. Justo lo que tenemos aquí con el nombre de 1 y acá con el nombre de 2. Entonces, pues lo que tenemos es la propiedad de la transitividad. ¿Se acuerdan lo que es la transitividad? Bueno, a ver, recordemos lo que es la transitividad. Bueno, antes de recordar lo que es la transitividad. Con este espacio. Recordemos lo que es la transitividad. Si yo tengo que un número A es menor a B y además tengo que B es menor a C, pues eso quiere decir que A es menor a C. O en una sola expresión, A menor a B menor a C. Bien, entonces, lo que podemos hacer con 2, que aquí la tenemos, y déjenme subir rápidamente y ahora abajo. Y 1 que tenemos aquí, es que 0 es menor que la suma de la serie y la suma de la serie es menor que a 1. Es decir, esta suma está acotada. Está acotada entre el valor 0 y el valor A1. Debido a esta situación, sabemos que hay convergencia. Existirá la convergencia de la serie y esta estará dada por un número que se encuentra entre 0 y A1. Recordemos que otra de las características de las series convergentes, pues es que siempre tienen una suma determinada. Es el límite como tal. Este término vendría siendo el límite cuando n tiende a infinito de Sn. Y entonces este límite, al aplicarlo a esta desigualdad, pues encontraría entre 0, el límite sería mayor a 0, y menor al término A1. Entonces, con esto es que mostramos que este criterio, que es el que conocemos como el criterio de Leibniz, se aplica a lo que vendrían siendo las series con términos alternados, con signos alternados, con términos de signos alternados. Pues vamos a ver unos ejemplos de las series de signos alternados. Y aquí voy a tomar en consideración primero, nada más recordarles una de las series que ya hemos conocido, que es la serie armónica. Y sabemos que esta serie diverge. Bueno, pues resulta que también existe una serie que podríamos llamarle armónica, pero que tiene signos alternados.
Esta es la que le llamamos la serie armónica de signos alternados o alternada. Entonces, esta es la serie armónica alternada. Bien, pues entonces, con base en esto, podremos de un inicio pensar, pues si la serie armónica diverge, la serie armónica alternada también debe diverger. Y pues entonces necesitamos aplicar este criterio, que ni siquiera les escribí el nombre. Así, el criterio de Leibniz. Para series con signos alternados. Bueno, entonces, aquí nada más les voy a poner de manera explícita lo que vendría siendo la serie armónica alternada. Pues tendría 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, entonces, la serie es alternada. Toma signo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces le podemos aplicar el criterio de Leibniz. Recuerden que siempre debe tomar en consideración las dos condiciones. El término AN tendría que ser mayor que el término AN más 1. Y 2. El límite cuando n tiende a infinito de AN tiene que ser igual a 0. Bueno, con base en esto, pues vamos a manipular aquí el término de la serie alternada, de la serie armónica alternada, y pues vamos a verificar qué es lo que está sucediendo con ella. Vamos a ver qué tipo de naturaleza tiene esta serie que ahora tiene signos alternados. Pues a ver, verifiquemos para la serie armónica alternada qué es lo que sucede con ella, si converge o diverge. Entonces, lo voy a dejar así, para que veamos las condiciones del criterio. Reescribo la serie. Y la voy a reescribir así. Aquí hay que tomar en cuenta pues que el término 1 entre n vendría siendo nuestro término AN. Y pues ustedes pueden observar que es mayor a 0 porque n empieza en 1 en los números naturales. Y en consecuencia pues tendríamos la serie armónica. Si nada más consideramos el término AN, 1 entre n. Bien, entonces, con base en esto, hay que verificar la primera condición. Es probablemente la más complicada porque a final de cuentas es como si estuviésemos aplicando el criterio de comparación. Verificar quién es mayor que quién. Entonces, en este caso, el término AN vendría siendo 1 entre n y el término AN más 1, pues hacemos lo mismo que en el anterior, que en el criterio anterior, donde hay n, sustituyo n más 1. Debemos verificar que esto se cumpla. Y pues hacemos lo que hacemos para verificar el orden en las fracciones, el producto cruzado. Este por este queda abajo y este por este también queda abajo, pero del otro lado. A lo que yo le llamo la regla del caramelo. Bueno, aquí nada más entre paréntesis, ¿saben por qué le digo la regla del caramelo? Porque parece un caramelo, nada más pónganle aquí
su envoltura y ya tienen un caramelo. También puede ser la regla del ADN porque es una doble hélice. Bueno, regresando aquí a la conclusión. De acuerdo a la comparación entre estas dos fracciones, ustedes están de acuerdo entonces que el término 1 entre n es mayor que el término 1 entre n más 1. Ya que al aplicar la regla obtenemos que n más 1 pues es mayor que el número n. Y entonces observamos que la primera parte de la regla del criterio de Leibniz para convergencia de series con signos alternados se satisface. La primera parte se satisface. El término AN es mayor que el término AN más 1. Bien, pues no hay ningún problema en eso. ¿Qué sucede con la segunda parte? Pues calculo el límite cuando n tiende a infinito del término a n, que en este caso es 1 sobre n. Esto pues vendría siendo 1 entre infinito y sabemos que eso al manejar infinito pues es igual a 0. Observen cómo ambas partes del criterio de Leibniz para este tipo de series se satisfacen. El término a n es mayor que el término a n más 1 y el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a 0. En conclusión, aquí podemos observar que la serie armónica alternada converge, a diferencia de la serie armónica original. La serie armónica original diverge, pero la armónica alternada converge. Y eso es lo que concluimos. Concluimos que hay convergencia. Este siguiente ejemplo es la serie desde 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 3 por raíz de n entre n más 4. Bueno, a ver entonces, esta serie de signos alternados ¿converge o diverge? Bueno, pues entonces vamos a verificar qué es lo que sucede con esta serie. Aquí pues vamos a tomar en cuenta otra vez el criterio de Leibniz para este tipo de series y verificar qué es lo que está pasando con estas series. Bueno, entonces, a ver, en este caso primero voy a probar el límite. No importa cuál prueben primero, se tienen que cumplir las dos, pero no importa si comienzan con el límite o comienzan con la comparación de términos. Entonces, pues vamos a hacer algo muy simple. Comenzamos removiendo la potencia de menos 1. Recuerden, no importa que este menos 1 tenga una potencia diferente de n más 1. La razón es la siguiente. Este menos 1 lo pueden tomar como n
más menos 3 más 1 menos 1. Lo que hemos hecho en otras series. Quiero modelarlo como la forma, digámoslo así, estándar que vimos, pues le sumo y le resto 1. Así tal cual como lo vimos en la serie geométrica. Bueno, pues entonces, si regrupo términos, este me quedaría como n más 1 menos 4. Para que 1 menos 4 pues me devuelva este menos 3. Y esto es lo mismo por leyes de exponentes que menos 1 elevado a la n más 1 entre menos 1 a la menos 4. Y este término pues es lo mismo que 1 entre menos 1 a la cuarta. Y menos 1 elevado a cualquier potencia par pues es 1. Y pues entonces lo único que está sucediendo es que se está conservando la misma forma de la serie. Entonces, no es necesario que realicemos este proceso para solamente remover el menos 1. A final de cuentas, aquí ustedes pueden darse cuenta que por aquí pues, vamos a tener un 1 de manera implícita. Y pues lo único que hacemos es que podemos remover directamente la potencia de menos 1. Entonces no influye nada que el menos 1 esté elevado a la n más 1, a la n menos 3, como en este caso. Nos va a ser exactamente lo mismo. Nos va a quedar una constante que sea 1, pues no pasa nada. Esa se puede quedar así, 1, y no afecta como tal el cociente. O puede ser un menos 1. Pues lo que hacemos es ese menos 1 lo retiraríamos afuera de la serie, tal cual como lo comentamos en álgebra de series, que los escalares pueden moverse libremente. Entonces, nuestro término AN vendría siendo ese, la raíz de n entre n más 1, entre n más 4. Pues hay que calcular el límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n entre n más 4. Aplicamos el mismo algoritmo que cuando tenemos límites al infinito de funciones racionales. En este caso tengo la raíz de n en el numerador y n en el denominador. Entonces, vamos a tomar la mayor potencia de ambas. En este caso sería n. Entonces, divido el numerador por n, entre n, y para no afectar, divido el denominador entre n. Y límite cuando n tiende a infinito. Por leyes de exponentes, la raíz de n entre n pues es 1 entre la raíz de n entre 1 más 4 entre n. Al evaluar el límite, pues esto me queda como 1 entre infinito entre 1 más 4 entre infinito. Bueno, entonces 1 entre infinito pues es 0, 4 entre infinito es 0, y los pongo, este es 0, este es 0, y entonces el resultado del límite es 0 entre 1, pues nos devuelve 0. Vemos que la primera condición se satisface. Vamos a ver qué es lo que sucede con los términos n y n menos 1. N menos 1, n más 1. Ahora, aquí, ¿se acuerdan lo que vimos con las
con las sucesiones para saber cuándo era monótona creciente y monótona decreciente? Bueno, pues en este caso vamos a hacer lo mismo, porque al final de cuentas, esta condición dentro del criterio de Leibniz es equivalente a verificar si una sucesión es creciente o decreciente. No nos interesa la monotonía, en este caso no nos interesa la monotonía. A final de cuentas, por los signos alternados, esa monotonía se va a perder porque va a estar subiendo y bajando. Si nada más analizamos los términos de manera individual, no estando como tal en la serie. Bueno, entonces, vamos a utilizar la derivada para verificar qué es lo que pasa con el término n y el término n más 1. Bueno, pues entonces tengo lo siguiente. El término an es este. El término an más 1 vendría siendo este, sustituyendo n más 1 por n. Entonces, debemos verificar que an sea mayor que an más 1. Como nada más estamos tomando los términos an y an más 1, pues esto es equivalente a analizar decrecimiento en la sucesión que está modelada a partir de términos an. Aquí simplemente tomamos lo que ya sabemos de las sucesiones y lo aplicamos a los términos an más 1 dentro de la serie. Con base en esto, pues vamos a determinar cuál de estos dos términos es mayor. Si encontramos entonces esta condición, eso quiere decir que el término an es mayor que an más 1, hay decrecimiento y se satisface la segunda condición del criterio de Leibniz. Ahora, aquí recuerden, ya no estamos viendo monotonía. No nos interesa si primero crece y luego decrece y luego vuelve a crecer y luego vuelve a decrecer. Estamos contemplando qué es lo que sucede con los términos generales n y n más 1. O en otras palabras, qué es lo que sucede con la función que me genera estos términos cuando n tiende a infinito, que es precisamente la parte del decrecimiento y el crecimiento. Entonces, rápidamente, utilizo la función real y recordamos, en este caso, si la derivada es menor a 0, porque aquí estamos verificando como tal decrecimiento, entonces la función real decrece. Bueno, pues voy a realizar la derivada. Y pues es la derivada de un cociente, ¿no? El denominador al cuadrado y en el numerador es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de x más 4 pues es 1.
por menos raíz de x, así nos queda, como menos raíz de x. A ver, nada más voy a reducir un poquito. Es más, voy a poner un poquito más de espacio. A ver. El primer término del numerador me queda así. Menos el segundo término racionalizado, es decir, al multiplicar por raíz de x y dividir entre raíz de x para tener el denominador raíz de x. Y bueno, de hecho, multiplicar por 2 raíz de x entre 2 raíz de x me queda de esta forma. Es solamente para hacer la suma de fracciones. Y esto me queda de esta manera. Entonces este nada más lo quito. A ver. Si hago la resta, bueno, la resta y la fracción. Esta derivada me quedaría como 4 menos x entre 2 raíz de x por x más 4. Entonces, solamente aplico regla del sándwich. Internos, que sería estos dos, por eso están en el denominador. Y la resta directa de estos numeradores, que sería la parte externa, por eso queda aquí arriba. Entonces, esta es la derivada. Y como estamos viendo decrecimiento, recordemos que esta tendría que ser menor a 0. Y hacemos el mismo análisis que hicimos con sucesiones. A ver, tengo aquí un cociente. Los términos del denominador pues no aplican porque siempre van a ser números positivos. Porque recordando que x, la condición para aplicar la derivada es que x sea mayor a 0. Entonces los términos que se encuentran abajo siempre van a ser positivos. Ni siquiera van a ser 0, van a ser positivos. Eso quiere decir que para determinar en qué momentos la derivada es menor a 0, solamente vamos a tomar en cuenta el numerador. El numerador nos va a decir en qué momentos la función decrece. Y cuando resuelvo la desigualdad, resulta que la función decrece a partir de 4. En el resto del intervalo va a crecer. Entonces, aquí tengo el 0, aquí tengo el 4. La función de real en este intervalo decrece, porque es precisamente la solución de la desigualdad que tengo aquí. Estoy investigando en qué momentos esa derivada es menor a 0 para saber su decrecimiento y me dio que es cuando x es mayor a 4. Por el otro lado, tengo que de 0 a 4 la función original crece. Esta es para la función f de x, la función real. De acuerdo al análisis de la derivada, tenemos estos dos intervalos. Crece de 0 a 4 y decrece de 4 en adelante. Recordando que no nos interesa lo que haya antes de x. Antes de x igual a 0, antes de 0, mejor dicho. Bueno, si yo me paso a la parte natural, cuando n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, la función crece y a partir de n igual a 5,
6, 7 y así sucesivamente, decrece. Entonces, si tomamos en cuenta que por acá están los términos, yo creo que lo voy a hacer un poco más pequeño por aquí. Y lo voy a escribir de esta forma. 4, 5, así sucesivamente, n más 1. Entonces tengo el término 1, 2, 3 y hasta el término 4, cada uno de los términos de la serie, aquí en Fn, crece. Pero de ahí en adelante decrece. Es decir, aquí tendría el término A5, A6, A7, AN y AN más 1. Y lo tendría ordenado de esta forma. Este es mayor que AN y que todos los términos que están después de él, y AN es mayor que AN más 1. Aquí ustedes pueden decirme cuál sería el dictamen de este criterio. De hecho, solamente habría máximo, que sería por aquí. La sucesión en general decrece. O sea, los términos AN que son los que están utilizados por la serie y que pertenecerían a una sucesión, existe decrecimiento. No importa que los primeros 4 crezcan, a final de cuentas los primeros 4 sí van a crecer, pero del cuarto en adelante, bueno, de hecho del quinto en adelante, va a comenzar a decrecer. Eso quiere decir que los términos en general AN y AN más 1 presentan esta relación, que AN es mayor que AN más 1. Y ese, pues recordemos que es la condición que debemos cumplir para la serie de signos alternados cuando exista convergencia. Entonces, no importa si en la primera parte empieza a crecer, lo que importa es que conforme voy avanzando hasta el término AN, el término AN más 1, va a decrecer. Existe ese decrecimiento en cada uno de los términos por separado. Los términos AN, AN más 1, que forman parte de la serie. A final de cuentas, con este análisis ustedes pueden darse una idea de cómo es que qué es lo que está sucediendo conforme voy tomando sumandos los términos dentro de la serie. En los primeros, la serie está divergiendo, pero llega un máximo en el cual a partir de ese máximo la serie comienza a converger. Este crecimiento me indica que con los primeros términos la serie diverge, pero a partir de un punto que es el máximo, entonces comienza a decrecer. Y ese decrecimiento me indica que converge hacia un valor en la suma. Y va a estar acotada. En este caso, el acotamiento va a estar entre el máximo y pues 0, porque ya sabemos que en este caso la sucesión, en este caso esta sucesión, estaría acotada entre el máximo, que sería ahí justo en x igual a 4, bueno, cuando n es igual a 4, y 0, porque todos tendríamos los términos... bueno, no, pero la serie, estamos hablando de la serie. No, sí, la sucesión, porque no estoy tomando en cuenta en este caso el signo negativo. Sí. Se trata de la sucesión. No estoy tomando en cuenta el signo menos 1, porque recuerden que lo habíamos removido. Sí, entonces estaría acotada
entre 0, pues porque sería la cota inferior, y el máximo, que aquí sería 4. Aquí la sucesión, pues no sería monótona. Digo, sí, no sería monótona, porque en una parte crece y en otra parte decrece. No, la serie también va a estar acotada, porque primero, al calcular el límite cuando n tiende a infinito de a n, nos dio 0. Y con este análisis estamos observando que el término an pues va a ser mayor que el término an más 1, y en consecuencia se cumplen los dos criterios, las dos condiciones del criterio de Leibniz, que nos dice que cuando se satisfacen estas dos características, entonces la serie converge.